buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar magret de pato con salsa de naranja, una receta muy sencilla, se come muchísimo por estas épocas, por estas fechas de fiestas y te voy a enseñar cómo lo hice. Yo tengo acá 2 pechugas de pato, también se hace con ganso. Magret significa pechuga, pero una pechuga que tiene mucha grasa. Como se pueden dar cuenta, esta piel está bastante gruesa y contiene mucha grasa. Si tú quieres puedes retirar los extremos y dejarla un poco más cuadradita. Luego vamos a hacer unos cortes, ¿sí? Vamos a hacerlo como en diagonal, pero sin cortar la carne, solamente llegando a la piel, cortando la piel. Y luego nos vamos en sentido contrario, de manera que al final vamos a tener unos rombos. Y luego que tengamos así estas pechugas, el siguiente paso será ponerle sal. Yo estoy usando sal gruesa, sal de mar. Y si tú quieres también acá le vas a poner pimienta. Una vez tengamos listas las pechugas saladas, condimentadas, lo vamos a poner en una sartén que está muy caliente. Ojo, y esto es muy importante. Y lo vamos a poner con la piel hacia abajo. Si tú quieres puedes retirarle esta partecita blanca que ves en la pechuga, pero yo la verdad me las como así completas, no le quito absolutamente nada. Y como te das cuenta, pasados unos 3 minutos este pato empieza a botar mucha grasa. No te asustes, es normal. Yo le he sacado toda esta grasa a las 2 pechugas. Como está bien caliente, ya tenemos esta parte que queremos bien crocante lista. Me tomó como unos 5 minutos y luego a fuego un poquito más bajo las vamos a cocinar como por unos 10 minutos, tratando de no sobrecocinarlas para que no nos queden muy secas. Este es el punto ideal. Y así de sencillo hemos hecho el magret de pato. Si ustedes quieren y les gusta un poco más seca, que no es lo ideal, pues lo pueden asar un poquito más. Ahora para la salsa de naranja es tan sencillo como tener en una olla 2 naranjas exprimidas y luego le vamos a agregar una cucharadita de miel, un poco de pimienta y media cucharadita de fécula de maíz o de maicena. Mezclamos hasta que se empieza a poner un poco más consistente, un poco más espesa y de color un poco más brillante. Yo adicional le puse una cucharadita de aceite de oliva. Tú le puedes poner una cucharadita de la grasa que botó el pato. Puede sonar loco, pero sabe muy delicioso. Finalizamos con un emplatado muy sencillo. Pones una buena porción de salsa de naranja y encima vas a poner el magret de pato. Súper rico, cómelo con ensalada, con un puré de papa, con verduras, con espárragos verdes, como lo quieras comer. Un poquito de verde al final, puede ser cebollín o un poquito de cilantro para que resalten los colores. Y este es el resultado final, una receta súper sencilla, mis corazones. Y mientras yo lo pruebo, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todo. Y bueno, si te ha gustado esta receta, pues también te invito para que me regales un like y compartas esta receta con tus amigos, con tus familiares. Recuerda que esta receta es súper sencilla, súper deliciosa y siguiendo los pasos vas a tener un buen magret de pato hecho en casa con tus manos y disfrutándolo especialmente para estas fechas tan especiales. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usadas y recuerda seguirme también en todas mis redes sociales. Dame un beso grandote. Chao.